Mis amigos, bendiciones, que Dios los bendiga. Bueno, en este momento quiero hacer este video solamente para compartir algo de la palabra del Señor. Estoy desarrollando un tema, esto yo le digo que es de manera personal, de manera particular. A mí me apasiona estudiar la palabra del Señor y hay cosas que son necesarias verlas, que son necesarias estudiarlas. Esto que estoy armando a mí me sirve en lo personal. ¿Por qué? Porque en algún momento puede que en alguna conversación con alguien salte del tema y cierta idea tengo que tener, ¿sí? Y este tema que lo estoy desarrollando, lo estoy narrando, estoy haciendo varias preguntas, lo estoy examinando, reflexionando, meditando, haciéndome muchas ideas, visualizando, porque esto también requiere mucho de eso, recordando algunas experiencias ya vividas o vistas, experiencias buenas, experiencias malas, experiencias que tuvieron pésimas, experiencias, cosas de que estuvieron muy buenas también. Requiere mucho tiempo. Esto no es algo que lo estoy haciendo ahora, ya lo vengo haciendo hace días, en base a una pregunta que también la hice en el Facebook. Así que agradezco a los que comentan. Hay muchas personitas nuevas que no conozco, no tengo idea quiénes son, pero allí están, comentan, comparten su experiencia. Hay gente que me escribe a lo privado, gente que no le gusta comentar a lo público, pero sí me escribe, inclusive me mandan audio a lo privado, ¿sí? Personas que no conozco, no sé ni de dónde son, pero allí comentan, me ayudan. Y todas esas cositas me sirven. También a mis hermanos que por allí me ayudan con algunas cosas. De hecho, hay hermanos que también me ayudan a desarrollar ciertos temas. Así que todo me sirve para poder tener una idea más amplia, un panorama más amplio, ¿verdad? Para poder desarrollar de manera más profunda este tema. Y me he dado cuenta que hay cosas que por allí no se viven acá, pero que sí se experimentan en otros lados. Cositas que por ahí están bien y cositas que por allí están mal, ¿sí? Algunas son muy pésimas, yo le aseguro que algunas son muy pésimas. Bien, como le decía, esto de manera personal, de manera particular, a mí me gusta estudiar la Biblia, me apasiona, hay ciertos temas que es necesario saber, a uno que por allí le gusta predicar la palabra del Señor, compartir con otros. Nosotros tenemos una misión, es anunciar el Evangelio. Y hay ciertas cosas que tenemos que saber, cosas que son muy básicas. Y hay comportamientos que nosotros tenemos que conocerlos muy bien y que tienen que estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque predicar el Evangelio no es solamente hablar teoría, también hay que vivir, ¿sí? Hay que practicar ciertas cosas en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nosotros no predicamos solo con la boca, también predicamos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, por cómo vivimos, por cómo hablamos, por cómo pensamos, por cómo andamos, etcétera, ¿sí? Ustedes ya saben todo eso seguramente. Pero bueno, me senté para anotar ciertas cosas, ciertas cuestiones, cosas que por ahí uno escucha, ve y que uno dice, no, esto estaría bueno hablarlo porque esto no está ayudando, esto está perjudicando. A mí de manera personal me sirve mucho. Y a pesar de que por ahí estoy tratando de desarrollar este tema de manera personal y ver cómo darlo de manera individual, pero este es un tema que por lo que veo es para darlo de manera congregacional. O sea, enseñar a una iglesia, ¿sí? De manera eclesiástica, podríamos decirlo así, es necesario saber esto. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con la iglesia, ¿sí? Ahora, esto no va directamente o de manera directa para algún grupo, para alguna iglesia, no. Es para todo aquel que se congrega, asista a alguna iglesia, alguna denominación y quiera tomar ciertos puntos, bueno, lo puede tomar. Seguramente hay congregaciones que son muy buenas, hay otras que por ahí no lo son tanto. Hay cositas que por ahí en algunos lugares no suceden, en otros sí, pero todo puede servir, ¿sí? Todo puede servir. Bien, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que le hice en el Facebook y que bueno, ahora estoy desarrollando el tema, una vez que lo redacte todo, lo tenga bien desarrollado, bien narrado, seguramente quizás, si Dios lo permite, lo voy a también a publicar en el Facebook. Pero bueno, la pregunta es esta. ¿Qué impresión debería recibir una persona cuando visita nuestra congregación? Siempre en las iglesias llega gente nueva, visita. Y eso es muy importante y nosotros tenemos que estar siempre atentos a eso.
¿Por qué? Los que ya estamos en la iglesia, de alguna manera, ya hemos alcanzado, de cierta forma, el objetivo. Ya estamos dentro del rebaño. Estamos trabajando ciertas cosas en nuestra vida, sí, es verdad, pero ya estamos ahí. Ahora, hay gente que tiene que venir y que tienen que encontrarse con algo que les ayude, ¿sí? Pero muchas veces pasa al revés. La gente viene y en vez de encontrar la solución a su necesidad, a su problema, lo que sea, se asusta, se espanta y se va y no vuelve más, ¿sí? Vamos a verlo por qué. Bien, yo creo que todos ustedes se congregan. Eso es muy importante, ¿sí? Lo primero de todo, congregarse. En estos últimos tiempos hay mucha enseñanza donde se dice que no es tan importante ir a una iglesia, asistir a una iglesia, pero la verdad no es así. Yo creo que entendemos lo que estoy diciendo, ¿verdad? La iglesia, cuando hablo de iglesia me refiero a aquel grupo de gente, de personas que se reúnen en algún lugar como el templo, la casa de oración, como ustedes lo quieren llamar, pero que allí se congregan, se juntan, se reúnen para adorar a Dios, ¿sí? Y eso está muy bueno y muy importante. ¿Por qué? Porque Dios en toda la historia nos dejó ese patrón de tener a su pueblo reunido, de que Dios esté allí presente, ya sea en una casa, en alguna casa, en algún templo, casa de oración, como usted lo haga, pero lo importante es congregarse. La iglesia del Señor siempre se ha manejado así. Y dentro de eso también hay lo que se conoce como un ministerio que fue establecido por Dios, donde hay pastores, donde hay diáconos, donde hay evangelistas. Todo eso fue establecido por Dios y eso es lo que hace el cuerpo de Cristo, lo que hace a la iglesia, ¿sí? Un conjunto de personas que tiene diversidad de dones, que se desarrolla allí adentro también, pero que no solamente se maneja dentro de cuatro paredes, ojo con eso, ¿sí? Es mucho más allá. Entonces, ¿qué impresión debería recibir una persona cuando visita nuestra congregación? En algún momento ustedes han recibido visita en su iglesia. Ha ido una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Qué imagen o con qué imagen se fue esa persona cuando les visitó a ustedes? ¿Cuál fue la impresión? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Ustedes lo sabrán. Aquí vamos a tratar de ver cuáles son las cosas buenas, pero cuáles son las malas, ¿sí? Y pareciera que muchas veces son más las malas que las buenas, lamentablemente. Por lo que uno vivió, por lo que uno experimenta, por lo que uno vive, escucha, ve, ¿sí? Muchas veces los comportamientos, los patrones no son buenos dentro de una iglesia. Genera mala impresión en vez de buena impresión. Por eso la pregunta, ¿qué impresión debería recibir una persona cuando visita nuestra iglesia o nuestra congregación? Bien, una de las preguntas más serias que deberíamos hacernos nosotros no es ¿cómo estuvo el culto? ¿Te gustó el culto? No es eso. Si bien es buena la pregunta, pero no es la pregunta seria que nosotros de manera personal o congregacional deberíamos hacernos. La pregunta debería ser esta: ¿qué vio esa persona que nos conoció ahí ese día en la iglesia? ¿Qué vio? ¿Con qué imagen se fue? ¿Sí? Esa es la pregunta. Porque este es un trabajo, aparte de que uno de manera personal, individual, debe de poner su esfuerzo, pero también es de manera congregacional. Porque una persona cuando viene a nuestra iglesia no ve a una persona nomás sentada ahí, los mira a todos, ¿sí? Entonces esto es un trabajo de manera congregacional. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de pensar en esto? Fíjense, una persona antes de escuchar la alabanza, la canción, la oración, la predicación, ya nos estuvo leyendo de alguna manera, ¿sí? Antes de escuchar todo eso, ya nos estuvo leyendo antes de que se llegue allá a leer la palabra del Señor y que se haga la predicación. Esa persona que nos visita ya nos estuvo leyendo, nos estuvo visualizando, viendo nuestros comportamientos, ¿sí? Por eso es muy importante pensar en esto. Imaginemos un momento, una persona entra por primera vez a la iglesia, a nuestra congregación. No sé qué denominación serán ustedes, ¿sí? Pero piensen en esto. Una persona entra por primera vez.
¿Qué viene buscando esa persona? Tal vez viene buscando esperanza, viene buscando una respuesta, viene buscando llenar un vacío, ¿sí? Viene con un propósito, con una necesidad viene esa persona. Ahora, ¿qué encuentra en nuestra iglesia? ¿Encuentra llenar ese vacío? ¿Encuentra esa respuesta que está buscando? ¿Encuentra esa esperanza que está buscando de alguna manera en su vida? ¿Qué es lo que encuentra esa persona que nos visitó hoy en nuestra iglesia? ¿Ve amor o ve indiferencia? ¿Ve unidad o ve grupos por allí cerrados, apartados, divididos? ¿Ve santidad o ve una vida igual que la del mundo? ¿Ve personas que aman a Dios o que solo cumplen una rutina religiosa? ¿Qué es lo que ve esa persona cuando viene a nuestra iglesia? Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Fíjense, muchos jamás volverán por el sermón que escucharon, sino por el testimonio que observaron. ¿Por qué? Porque quizá el mensaje estuvo muy lindo, pero el comportamiento de la gente no ayudó, no aportó nada bueno. Lleva a que la persona piense, analice y diga, si estos son hijos de Dios y se comportan así, yo estoy mejor allá afuera. Imagínense, ¿no? Esta es una idea nomás. Entonces, amigos, yo quiero que ustedes entiendan esto. La iglesia, la congregación, el pueblo de Dios, los que se reúnen en ese momento, la iglesia es la carta de presentación de Jesús, ¿sí? Es la cara visible en ese momento de Jesús. La Escritura dice, vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Allí narra algo importante la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es muy importante, queridos amigos, ¿sí? Amigos, hermanos, esto es muy importante. Así que somos embajadores. Una palabra muy importante. Ustedes sabrán lo que es un embajador, ¿sí? Es un representante de otro reino, de otra nación. Nosotros, de hecho, estamos en esta tierra, pero no somos de aquí. Somos embajadores de un reino. ¿De qué reino? Del reino de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿sí? Dios está hablando por medio de nosotros. Por eso yo le digo que nosotros somos la carta de presentación de Jesús. Somos la cara visible de Jesús en esta tierra. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros tenemos que hacer que la gente pueda reconciliarse con el Creador, con Dios, el Eterno, ¿sí? El Rey de los cielos. Entonces, queridos amigos, somos embajadores de Cristo. Lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Representamos su nombre en este momento, acá en esta tierra. Cada palabra, cada actitud, cada reacción que nosotros tengamos, habla de quién es el Dios que nosotros servimos y adoramos. Por eso es importante que nosotros analicemos nuestros comportamientos de manera congregacional. ¿Cómo es que nos estamos comportando como iglesia? Y quizá algún ministro esté viendo este video, algún pastor o algún líder. Esto le va a servir, ¿por qué? Porque es un trabajo que también requiere mucho esfuerzo, tiempo, no es que se cambia de un día para otro, pero siempre hay que estar allí remarcando, apuntando, haciendo a la gente que reflexione, mire, a usted le falta esto, fallamos en esto, fallamos en aquello, todavía nos cuesta esto, ¿sí? Siempre es algo que ir trabajando. Entonces, son preguntas muy importantes, ¿no? Como las que yo decía hoy. La gente que va a nuestra iglesia, ¿ve amor o ve indiferencia? ¿Ve unidad o ve grupos separados, divididos? ¿Ve santidad o ve una vida igual que la del mundo dentro de nuestra iglesia? ¿Qué impresión han dado ustedes? ¿Han dado algo de esto? Es para que ustedes piensen, es para que pensemos, ¿sí? No podemos, amigos, como decía, somos embajadores en esta tierra, del reino de Dios.
Anunciamos aquí el reino de Dios, representantes de Cristo, de alguna manera, con nuestro ejemplo, nosotros representamos ese reino, ¿sí? Ahora, no podemos anunciar a un Jesús que cambia vidas mientras nuestra vida sigue igual, ¿sí? Como le decía, hay un trabajo que nosotros tenemos que entender, que nosotros debemos de hacer. Está bien, nos congregamos, estamos allí dentro de la casa de oración, rodeados de 4 paredes, pero en ese momento nosotros nos juntamos, nos reunimos para adorar a Dios. Pero después hay otra parte que nos toca también, que es muy importante, predicar el Evangelio. Eso es muy importante, queridos amigos. Algunos me han dicho, no, ese no es nuestro trabajo, eso le toca a Dios, Dios trae a quien Él quiere. La palabra del Señor nos enseña que nosotros también tenemos que predicar el Evangelio. Algunos lo hace a través de la predicación, otro de otra manera, colabora, pero de manera conjunta, de manera congregacional, todos tenemos una misión, predicar el Evangelio, ¿sí? Está aquel que sale a la calle, anuncia la palabra del Señor, trae a la persona y ahí la iglesia ya tiene un trabajo, ¿sí? Por eso es bueno también la congregación, la iglesia, trabajar en conjunto, es muy importante. Ahora, ¿qué es importante también? No podemos anunciar a un Jesús que cambia vidas mientras nuestra vida sigue igual. ¿Qué efecto tendría lo que nosotros estamos diciendo? ¿Sí? Entonces vamos a ver algo importante. Actitudes que destruyen el testimonio de una iglesia. Actitudes que destruyen el testimonio de una iglesia. Hay muchísimos, yo noté algunos todavía, ¿sí? Sé que hay algunos que me faltan. Pero hay actitudes que muchas veces, amigos, se viven en nuestra iglesia que no están bien. Comportamientos que no están bien, que no son dignos de un hijo de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el chisme no es bueno. Críticas constantes no es bueno. Comentarios hirientes no es bueno. Burlas, envidias, rivalidades, esto muchas veces hay. Falta de perdón, hipocresía. Imagínense, fíjense lo importante de cada una de estas palabras que vengo anotando. Favoritismo, doble vida, bromas vulgares y comentarios fuera de lugar, vivir igual que el mundo. En fin, hay un montón de cosas que tengo anotado aquí, ¿sí? Pero estas cosas son actitudes que destruyen el testimonio de una iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que no visita viene y hay gente que son muy observadora y ve todos esos detalles. El chisme, la hipocresía, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice una cosa, pero cuando sale de la iglesia vive otra. En la iglesia aparenta mucha santidad, pero termina el culto, vuelve a su casa y vuelve a su vida rutinaria. Y esa santidad no está. Tiene una vida totalmente mundana, fuera de los principios de Dios. Las burlas, ¿sí? Muchas veces puede haber muchas burlas y la visita en ese momento está allí presente y nota todas esas cosas. ¿Qué va a pasar con la visita cuando ve todo esto? Destruye la imagen de la iglesia, ¿sí? Va a decir, si yo voy a venir para ser igual que el mundo acá, no vengo nada, ¿sí? Ojo, hay que trabajar mucho eso. Las rivalidades, no tiene que haber rivalidades, queridos amigos, nadie es mejor que nadie, todos somos iguales ante que Dios. Es cierto que algunos por ahí tienen más virtudes que otros, más dones que otros, más talentos que otros, pero todos somos iguales delante de los ojos de Dios. De que Dios haya querido bendecir a algunos con más capacidad, eso ya es de Dios, ¿sí? Ahora, todos somos importantes, todos de alguna manera nos desenvolvemos en algo dentro de la iglesia. Pero yo no tengo que sentirme menos porque el otro hermano tiene más capacidad que yo en ciertas cosas o que se maneje diferente en ciertas áreas. Todos debemos ser iguales. No tiene que haber rivalidades, ¿sí? Muchas veces esto puede pasar de manera, ¿cómo puedo decirlo?, entre los miembros y hasta muchas veces entre los líderes, ¿sí? Hay líderes o ministros que a veces se creen, la palabra que uno por ahí usa acá, más capo que el otro, ¿no?
No hay nadie mejor, no tiene que existir esas rivalidades, ¿sí? La falta de perdón. La gente ve cuando hay falta de perdón. ¿Por qué? Porque ve a la persona que es rencorosa, en la conversación salta en ciertas conversaciones salta ciertas cosas que uno entiende que, bueno, esa persona es rencorosa, porque hay falta de perdón, no tiene que haber eso, ¿sí? La hipocresía, como decía, el favoritismo, amigo, perdón, el favoritismo, esto es un problema muchas veces, ¿por qué? ¿Cómo lo puedo decir? Puede pasar en algunos lugares que a veces la iglesia atiende mejor a la gente que tiene más, ¿cómo lo puedo decir? Que están mejor económicamente, que están en un estándar más alto, de manera social podríamos decirlo, ya en una clase más alta, y bueno, la gente de clase baja por ahí la descartamos un poquitito y atendemos mejor a aquel que por ahí tiene un auto mejor, un auto más lindo, una casa más linda, un mejor sueldo, ¿eh? Cosas así. Eso está pésimo, no tiene que haber. Favoritismo de esa índole, no. Y no porque aquel elijo al pastor hay que tratarlo mejor, aquel elijo al ministro hay que tratarlo mejor, porque al profeta hay que tratarlo mejor. No, no hay favoritismo, ¿sí? Todos debemos de ser igual ante los ojos de Dios. Doble vida, algo muy importante, doble vida. Somos una clase de personas en la iglesia y somos otra clase de personas cuando estamos afuera. No hay doble vida, no tiene que haber doble vida en la iglesia del Señor, no tiene que existir eso. Yo no puedo ser hoy cristiano y salir de acá, después que hago el video y comportarme como mundano, ¿sí? Eso está mal, está pésimo. ¿Por qué? Estoy reflejando lo que hay en mi corazón. Estoy siendo un hipócrita a la vez, ¿sí? Estoy enseñando, pero bueno, salgo acá y mi vida es totalmente ajena a las cosas de Dios. Y eso está muy mal, muy, pero muy mal, ¿sí? Bien, bromas vulgares, ojo con eso. A veces hay gente que es muy cargosa, le gusta chistear, pero cuidado con las bromas. Con comentarios fuera del lugar, ojo con eso, comentarios fuera del lugar, palabras hirientes que muchas veces se usa y que hiere a la persona, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado, más con la gente que nos visita, no le podemos hacer comentarios fuera del lugar. Si viene la visita a nuestra iglesia, como decía hoy, viene buscando una esperanza, una respuesta, llenar un vacío, y yo no le puedo cargar con más cosas que le compliquen, que le afecten. Tengo que tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que no hay que juntarse con la visita y preguntarle, ver cómo vive, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Esas también son cosas muy importantes, porque uno también tiene que ver qué clase de gente está viniendo a nuestra iglesia, ¿sí? Eso es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado. No sea que por allí tengamos un mal comportamiento y seamos o nos comportemos de manera injusta. A eso me refiero. En fin, hay muchísimas cosas que decir de esto. Vivir igual que el mundo. Hay gente que está en la iglesia y que vive igual que el mundo. Ojo con eso, se viste igual que el mundo, habla igual que el mundo, se comporta igual que el mundo, nunca cambia. 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, 50 años en la iglesia y sigue siendo igual que el mundo. Eso hay que tener mucho cuidado porque son actitudes que destruyen el testimonio de una iglesia, ¿sí? Hay muchas cosas que mencionar. Bueno, una verdad incómoda, amigos. Voy a mencionar una verdad que es incómoda o puede parecer incómoda. Una iglesia puede tener buena música. Una iglesia puede tener buena predicación, un buen sermón, un templo hermoso, ¿sí? Yo a veces veo cada templo, cada casa de oración, una hermosura. Y no digo que esté mal, ¿sí? Pero quiero que entiendan esto. Una iglesia puede tener buena música, buena predicación, un buen sermón, un buen templo y aún así estar enferma espiritualmente. Por más lindo que luzca la iglesia, pero puede estar enferma espiritualmente. Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí?
No porque falte doctrina, sino porque le falta, ¿cómo puedo decirlo? Le falta el carácter de Cristo a la iglesia. ¿Sí? Eso es muy importante. Como le decía hoy, nosotros reflejamos o representamos a Cristo, representamos a Dios. Nosotros somos la imagen visible. Por ende, tenemos que tener ciertos comportamientos adecuados, similares, que son los de Cristo, lo que Dios establece en su palabra. Eso es muy importante. Entonces, queridos amigos, debemos ver qué están viendo las personas en nosotros como iglesia. No solamente los que nos visitan, porque donde nosotros nos congregamos, donde asistimos, también hay gente que vive alrededor y que nos están observando. Ojo con eso. Y están viendo nuestro comportamiento. Y a mí me llama la atención porque yo digo, si la gente ve algo bueno en nosotros, ¿cómo los vecinos no querrían asistir a nuestra congregación? Pero ¿y por qué no asisten? ¿Por qué no vienen? Porque seguro que hay algo que les llama la atención, algo que no les cae bien, ¿sí? Entonces, eso hay que pensar. ¿Qué está leyendo la gente de nosotros? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está viendo? Ustedes sabrán, ustedes con la experiencia que tienen, por lo que viven, por lo que pasa en su iglesia, en su congregación, ustedes sabrán. Ustedes si quieren después decir, hermano Matías, en mi congregación pasa esto, pésimo. No tengan problema de comentarme. No estamos aquí para jugar ni para criticar, más bien estamos para aprender, para ayudar, para compartir y para decir, esto no tiene que ser así, conviene ser así, ¿sí? Quiten esto, agreguen esto, ¿sí? Es para eso. Entonces, una iglesia apasionada por Dios, queridos amigos, o una congregación apasionada por Dios, va a pensar en todos estos detalles. Pero ahora, ojo, ¿qué está leyendo la gente de nosotros? ¿Qué es lo que lee? Y ahí podemos hacer varias preguntas. ¿Una iglesia apasionada por Dios o una congregación acostumbrada a la rutina? ¿Cómo viven ustedes? Cada culto, cada día de reunión, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Como una pasión? ¿Como querer hacer algo para Dios con amor, anhelando y esperando ese momento? ¿O solamente lo hacen por rutina? Eso es muy importante, eso habla mucho de nosotros, ¿sí? ¿Una iglesia que ama las almas o que solo espera terminar el culto para después volver a su vida? ¿Cómo somos? ¿Somos esa iglesia que ama a las almas, que se apasiona por recibir una visita? ¿O estamos allí de manera apresurada? Bueno, ya quiero que termine el culto, quiero volver a mi vida rutinaria, allí donde yo hago lo que quiero. ¿Cómo vivimos eso? Eso es muy importante. Entonces, hay muchísimas preguntas que podemos hacernos, amigos, ¿sí? Y yo quería que este video sea corto, pero bueno, tengo muchísimas cosas anotadas. Ya voy por los 28 minutos. Ya veo que voy a pasar media hora. Pero bueno, todo sea por una buena razón también, ¿no? Que ustedes quieran compartir conmigo, aprender, y hay muchísimas cosas que seguramente se me están escapando, detalles, que ustedes allí, si lo quieren narrar, pónganlo y lo vamos a tener en cuenta para poder seguir ampliando más el tema. Entonces, como les decía, hay muchísimas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto nos esforzamos para que un alma conozca la verdad de Dios? ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Cuánto de nosotros tenemos ese vivo deseo de que un alma pueda acercarse a Dios? ¿Cuántos tienen ese sentimiento? ¿Ustedes lo tienen? ¿Cuánto desean ustedes y cuánto se esfuerzan de que su vecino conozca a Dios? De que sus familiares conozcan a Dios, sus parientes, amigos, quien sea. ¿Cuánto ustedes se esfuerzan por eso? Eso es algo muy importante, queridos amigos. Como les decía hoy, nosotros somos embajadores y tenemos que buscar de que la gente pueda reconciliarse con Dios. Eso es muy importante. Y eso se hace de diferente manera. No solamente predicando, se lo hace con el testimonio, se lo hace acompañando a alguien, se lo hace a través de una alabanza, a través de un video, a través de un mensaje.
como sea. Hay muchas formas de poder ganar un alma para el Señor. Ustedes sabrán cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone ese sentimiento en nuestro corazón. Una iglesia, queridos amigos, que no evangeliza, ha olvidado el corazón de Cristo. Una iglesia que no evangeliza, ha olvidado eso, el corazón de Cristo. ¿Por qué digo esto? Por muchas razones, por muchas cuestiones. Tengo anotadas algunas, ¿sí? Vamos a ver. Tengo anotadas algunas aquí. A ver, este otro lugar. Bien, aquí está. ¿Por qué digo, queridos amigos, que una iglesia que no evangeliza ha olvidado el corazón de Cristo, el corazón de Jesús? Cuando entramos a analizar la vida de Cristo, la vida de Jesús, Yeshua, como ustedes le quieren llamar, es el mismo, ¿sí? Estamos hablando de la palabra de Dios, nos referimos a la misma persona. Cuando ustedes entran a analizar la vida de Cristo, de Jesús, ustedes van a ver que Él amó a los perdidos. Jesús hizo eso, amó a los perdidos. ¿Qué hace la iglesia? ¿O qué puede hacer la iglesia hoy? No digo que lo estén haciendo, pero ¿qué pueden hacer muchos? La iglesia, en vez de preocuparse por los perdidos, se preocupa por sí misma. ¿Sí? Por sí misma. Jesús salió a buscarlos, a los perdidos. ¿Qué hace la iglesia? Espera a que vengan. Jesús dejó su comodidad por amor. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia ama más su comodidad que la misión. La misión de buscar a los perdidos, de llevar el evangelio, de alguna manera testificar. Muchas veces cantamos, yo soy testigo del amor de Dios, pero ¿cómo es que nosotros testificamos eso? Porque está bueno el corito, yo soy testigo del amor de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí, pero ¿cómo lo testifico? Eso es algo muy importante, nosotros somos testigos y tenemos que serlo verdaderamente y tenemos que demostrarlo a través de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestra manera de vivir, de nuestras palabras, tenemos que anunciar eso. Creo que Isaías fue el que dijo, bueno, no recuerdo el texto, se me venía a la cabeza recién, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, ¿sí? Eso es muy importante, creo que nosotros también somos llamados a eso. Cuando analizamos Efesios 6, la armadura del Hijo de Dios, ahí está la sandalia, queridos amigos. Eso es muy importante, ¿sí? Y esa vestimenta no es para algunos, es para todos. Ojo con eso. Tenemos muchas cosas que analizar. También dice la Escritura que nosotros somos luz del mundo. ¿Pero para qué? Para iluminar. ¿De qué manera iluminamos? Dice que somos la sal del mundo, no de la iglesia. No dice que somos la luz de la iglesia, no dice que somos la sal de la iglesia, ¿sí? Del mundo, dice. ¿Por qué? Porque hay un objetivo en el plan, en el pensamiento de Dios o de Cristo. El que tiene la mente de Cristo entiende ese objetivo. Hay personas que tenemos que ganar para el Señor. Eso es un trabajo. Jesús dio su vida por las almas. La iglesia muchas veces ya ni ora por ellas, ¿sí? Es más, a veces la gente se va de la iglesia, abandona los caminos del Señor. Por ahí no siente ni siquiera un pesar de que haya dejado. La iglesia perdió muchas cosas, ¿sí? Esto lo estoy diciendo considerando que por ahí usted sea parte de una iglesia que no siente esto, ¿no? No digo que la iglesia se comporten así. De hecho, mi congregación tiene muchas de estas... Lo estaba por decir mal. De hecho, mi congregación siente esta pasión, este amor por las almas, querer predicar el evangelio. No todo tiene la capacidad, obviamente. Hay hermanos que tienen mucha virtud para eso, ¿sí? Pero cada uno se mueve allí en su lugarcito, pero con este objetivo, de caerle bien a la gente, de ganarle, representar bien al Señor, dejar en alto el nombre de Dios. Teniendo en cuenta, como yo le decía hoy, ¿no? Mateo capítulo 5, que somos luz. Vosotros sois luz del mundo, pero hay gente que blasfema el nombre de Dios por culpa de algunos, por culpa del comportamiento de algunos, ¿sí? Por eso le nombraba hoy las actitudes que destruyen el testimonio de una iglesia. Es muy importante pensar en eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las iglesias hoy? Con muchas iglesias. ¿O qué es lo que está pasando con nuestra iglesia o con mi iglesia? Es una pregunta que tenemos que hacernos.
¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos puntos que yo anoté que son importantes, que lo voy a mencionar y que puede ser, que puede confrontar, que puede doler, que puede chocar, pero este es para pensarlo, es para analizarlo. No le estoy hincando a nadie, no sé cómo decirlo, no le estoy tirando indirectas a nadie, nada de eso, es para pensar. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra iglesia? No podemos decir que somos una iglesia sana. Ojo con esto, piénsenlo bien. No podemos decir que somos una iglesia sana cuando nuestras familias se están destruyendo. La iglesia. Ojo con eso. No podemos decir que somos una iglesia sana cuando nuestra familia se está destruyendo. No podemos hablar de un avivamiento mientras nuestros hijos abandonan el camino de Dios. Ojo con eso. Muchas veces somos muy elocuentes, queremos avivar algo, pero nuestros hijos están abandonando el camino de Dios. No podemos hablar de amor mientras vivimos divididos por críticas, por orgullo, por falta de perdón, como mencionaba hoy, ¿sí? No podemos, amigos. No podemos hablar de amor mientras vivimos de esa manera. Nos vivimos criticando, murmurando, divididos, no nos perdonamos. Ojo con eso. No podemos esperar que el mundo crea nuestro mensaje cuando no ven ese efecto en nuestra propia familia, en nuestra propia casa. ¿Sí? No podemos esperar eso. No podemos esperar que el mundo crea cuando mi esposa no cree, cuando mis hijos no creen. ¿Sí? No podemos esperar eso. Aquí tenemos mucho que pensar, ¿sí? Ojo con eso. No podemos llamarnos luz si vivimos igual que las tinieblas. No podemos pedir sanidad desde un púlpito mientras toleramos el pecado e incluso en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Si yo soy un predicador o si yo soy un pastor, un ministro, un líder o lo que sea, yo no puedo pararme en el púlpito y exigir sanidad a la iglesia cuando la iglesia mira a mi familia y es un desastre. No tengo el respaldo para enseñar eso o para exigir eso. Ahí hay un trabajo, ¿sí? Esto es con la finalidad de ir mejorando ciertas cosas para que podamos ser esa iglesia que después genere una buena impresión a la gente que nos visita. ¿Por qué? Porque la gente ve eso. La gente que por allí nos conoce va a decir, ¿pero qué está predicando este hermano si él vive así, su familia es así, sus hijos son así? Entonces, perdemos autoridad, ¿sí? Nos quita autoridad de eso, nos resta autoridad de eso. De hecho, amigos, yo no puedo predicar cualquier cosa, yo tengo que predicar algo que vivo. Yo no puedo predicar unidad de familia cuando mi familia no está unida. Está mal eso. Estoy hablando o dando un mensaje que ni siquiera yo lo vivo, lo experimento en mi vida. Eso también es muy importante porque yo no puedo hablar cualquier cosa, ¿eh? Va a llevar a que la gente blasfeme el nombre de Dios. Ojo con eso. No podemos decir que el Espíritu Santo nos guía. No podemos decir que el Espíritu Santo nos guía si nuestro carácter sigue dominado por la ira, por los celos. Podemos mencionar muchas cosas acá. Por la murmuración, por la contienda, en fin, ¿sí? Yo no puedo decir que soy guiado por el Espíritu si vivo con ciertas cosas. Soy airado, enojón, murmurador, busco discordia, lo que sea, ¿sí? Ojo con eso. No podemos afirmar que amamos a Dios cuando somos indiferentes con las almas que nos rodean. Uy, porque este tiene mame junto con él, lo acepto a él. Y bueno, este porque está un poco sucio, porque no tiene un buen zapato, tiene alpargata, usa ojota, y así vino a la iglesia. No. Ojo con eso, ¿sí? Tenemos que amar a todos por igual, amigos. Todas las almas son del Señor. Todo le pertenece a Él. Y ojo cómo le tratemos a todos. ¿Por qué? Porque el Señor también en algún momento de nuestra vida nos va a pasar factura. Entonces, si nos comportamos de esta manera, vemos que nuestra familia se está destruyendo,
que nuestros hijos abandonan el camino de Dios, vivimos en la crítica, orgullo, falta de perdón, el efecto de creer no está en nuestra vida, en nuestra familia, vivimos en tinieblas, exigimos sanidad pero toleramos el pecado. Si todas estas cosas las estamos viviendo, hay algo que está fallando, ¿sí? Hay algo que está fallando. De hecho, son actitudes que destruyen nuestro testimonio como iglesia. Y a veces por culpa de 1, 2, 3 o de 5 personas de la iglesia, le perjudican a los demás. Porque por ahí del 100% de la congregación, el 3% se porta mal, es cabeza dura. Y eso ya genera una mala imagen y le perjudica a los demás. Y a veces los justos, los buenos, pagan el pacto. O pagan los platos rotos, por así decirlo, como se dice siempre. Por culpa de otros, ¿sí? Por eso los que se portan mal, yo en algún momento me porté mal, obviamente, pero los que se están portando mal, piénsenlo, reflexionenlo. Si ustedes dicen ser hijo de Dios, no tienen por qué comportarse así. Ojo, que ser hijo de Dios, eso se demuestra, la evidencia existe, eso se ve, se nota a través de las obras, ¿sí? Si yo estoy mostrando otra cosa diferente, no puedo decir que soy hijo de Dios, no puedo decir que soy guiado por Dios, no puedo decir que soy una persona espiritual inclusive. ¿Por qué? Porque mis comportamientos son de una persona carnal. Hay deseos carnales en mi vida, deseos mundanos, que lo estoy llevando a cabo. ¿Y el fin de ellos cuál es? La muerte, dice la Escritura. Entonces, algo está fallando. Nos hemos acostumbrado, queridos amigos, muchas veces a reunirnos, pero hemos dejado de formar discípulos. Esto es muy importante. Como iglesia nosotros tenemos que formar discípulos. Jesús dejó el ejemplo. Jesús eligió 12 discípulos, después estos discípulos también pasan a ser maestros, pero ellos también tienen discípulos. Timoteo es discípulo de Pablo, Tito es discípulo de Pablo, ¿sí? Eso es muy importante porque esto sí es una cadena. Todo con la finalidad de que las personas que son discípulos aprendan a desarrollarse en el camino de Dios. Aprendan esta verdad, la palabra, adquieran dones, talentos, y de alguna manera lo usen eso o lo volquen eso a la obra de Dios, ¿sí? Todo eso. Pero ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a reunirnos, a congregarnos y no formamos discípulos. Estamos allí sentados. Bueno, los que ya son maestros, pero hay que formar discípulos, ¿sí? Hay que preparar a lo más joven. Las cosas cada vez van a ir siendo más feas, se va a ir perjudicando más, ¿sí? Nosotros tenemos que preparar a nuestra juventud para que cuando llegue esos días, cada vez que son más malos, ellos no se desvíen de la verdad de Dios, permanezcan firmes en el temor del Señor. Pero eso es un trabajo, es un proceso, ¿sí? Entonces, nos hemos acostumbrado a reunirnos, pero hemos dejado de formar discípulos. Nos emociona un culto, algo está fallando, miren. Nos emociona un culto, pero no nos quebranta el estado espiritual de nuestra familia. Venimos al culto, escuchamos una prédica de poder, como se dice, nos toca el corazón, nos emocionamos, pero no nos quebrantamos cuando vemos allá en nuestra casa, en nuestro hogar, un estado espiritual que no es bueno, una decadencia espiritual, ¿sí? Vemos comportamientos, patrones en nuestra familia que no son de una familia de Dios. Nuestros hijos viven de cualquier manera y eso no nos quebranta. Pero venimos y nos emocionamos en el culto. ¿De qué sirve? ¿Sí? Piensen en eso. Cantamos que Dios es primero, pero a nuestros hijos muchas veces les enseñamos otra cosa. Venimos al culto, cantamos, predicamos que hay que amar a Dios primero, pero cuando llega el momento de hablar con nuestros hijos, mira, hijo, primero tenés que hacer esto, y después busca a Dios. Primero, no sé, termina tu carrera, tu estudio, comprate tu casa, casate, tener tus hijos, tus bienes materiales, y bueno, una vez que estés acomodado, busca a Dios. No está bien. Ya estamos haciendo mal de entrada. Estamos edificando mal. Esa construcción se va a caer. No está siendo edificado sobre la roca, sino sobre la arena. Ojo con lo que le enseñamos a nuestros hijos, ¿eh?
Eso es muy importante. Ellos son el futuro de la iglesia. Eso también es muy importante. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, son el futuro de la iglesia. Nosotros vamos a llegar viejitos, si Dios lo permite, nos vamos a partir, nos vamos a ir del escenario de esta vida. ¿Qué harán ellos? Y ellos le van a tener que también enseñar a los que vienen detrás. Por eso, ojo con eso. Entonces, nos acostumbramos, aquí tengo otro anotado, nos acostumbramos a ver bancos llenos de la iglesia, bancos llenos, pero hogares vacíos de Dios. Llenamos la iglesia muchas veces, ¿o no? Llenamos la iglesia. Los bancos están llenos, pero los hogares vacíos de Dios. Ojo con eso. Mi familia tiene que estar llena de Dios. Mis hijos llenos de Dios. ¿Sí? Eso es lo primordial. Mi primera iglesia es mi casa. Yo soy el sacerdote. Ustedes que son maridos, esposos, cabezas de hogar, son el sacerdote. Su primera iglesia es la casa. Yo no puedo pretender querer gobernar algo grande cuando lo pequeño que Dios me dio, que me hizo responsable, yo no lo puedo gobernar. Ojo con eso. Si acá no tiene resultado, menos allá, amigos. Es por eso que ustedes ven que hay pastores que están allí, ministros que están allí, pero no. ¿Por qué? Si ni en su casa no pueden. ¿Sí? No pueden ni siquiera poner en sujeción a su esposa muchas veces, a sus hijos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer con la iglesia? Porque la misma gente de la iglesia dice, pero sí, ¿cómo le hace caso a él si mira los hijos cómo se comportan? ¿Sí? Perdón. Entonces, queridos amigos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si se está viviendo eso, arruina el testimonio de una iglesia. ¿Sí? Por ende, la visita cuando viene ve esas cosas, nota esas cosas y se va a ir con una impresión no buena, mala. Y quizás estuvo lindo el mensaje, pero lo que vio ya le sirve a la persona para decir no voy más. Ojo con eso. Bien, nos acostumbramos, otra cosita, nos acostumbramos a que nuestros hijos no busquen de Dios. Eso es algo muy lamentable, amigos. Nos acostumbramos a que nuestros hijos no busquen de Dios. Y eso es un serio problema. Herencia del Señor son los hijos. Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta. Esto no es joda. Esto es algo que está en la palabra del Señor. Y somos responsables. Ahora, si hemos hecho toda nuestra labor, le hemos enseñado bien, le hemos instruido, le hemos dado todo lo necesario que Dios establece en su palabra, y después ellos crecen y hacen las... Bueno, ¿sí? Pero nos hemos acostumbrado muchas veces a que nuestros hijos no busquen de Dios. ¿Por qué? Muchas veces nosotros mismos somos los responsables de que no busquen de Dios. ¿Por qué? Porque como padre me porto mal, como madre me porto mal, y así quiero que mi hijo busque de Dios. Si yo con mi actitud estoy haciendo que se aleje de Dios. Si yo no oro, si yo no busco, si yo no medito, si yo no llevo a la oración, si yo no llevo al estudio de la palabra como padre, ¿no? Si yo... Pésimo. Me he acostumbrado a que mis hijos no busquen de Dios. Así que ojo con eso, mucho cuidado. Nos acostumbramos a matrimonios rotos. Esto es algo que últimamente en toda la humanidad está muy latente. Mucho divorcio. Y esto no está bien. Dentro de las mismas iglesias, amigos. Yo conozco iglesias, he ido a muchas, que bueno, la gente que se divorció, se separó, que se volvieron a casar, están allí en la iglesia, ¿no? No se les da oportunidad porque así tienen como normas algunas. Por ahí pasan a cantar, sí, pero hay iglesias que, por ejemplo, lo consideran al púlpito como un lugar santísimo, entonces ahí se pueden pasar abajo nomás. Pero esto es mucho que hoy se ve dentro de las iglesias. Las iglesias evangélicas tienen un gran porcentaje de separaciones, matrimonios rotos que se rompen, ¿sí? Entonces, no nos tenemos que acostumbrar a eso, tenemos que buscar mejorar eso. Yo no puedo esperar, hermanos, a que los matrimonios de mi iglesia se separen. Estoy viendo que están teniendo problemas y no estoy haciendo nada para poder ayudar. No, hay que hablar de eso, hay que ayudar. No se tiene que llegar a ese punto. Perjudica toda la vida espiritual, perjudica y muchísimo. Aunque algunos quieran decir todo lo contrario, pero para Dios eso está mal.
lo dice en su palabra, ¿sí? Entonces, muchas veces nos acostumbramos a eso, a matrimonios rotos, ¿sí? Y bueno, si se separó, ya está, que se vuelva a casar. No, no es así. Tan simple lo vemos las cosas nosotros, tan light somos nosotros muchas veces. Bueno, es para pensar. Nos acostumbramos a miembros sin compromiso, esa es la otra. Hay que hacer que la gente trabaje, que tenga responsabilidad, que sea lo poco o lo mínimo, ¿no es cierto? Pero que siempre esté haciendo algo. La iglesia se tiene que esmerar en algo. Por ahí está el que viene al culto, termina el culto y se va, y viene al otro culto, está y se va, y vive así. Nos acostumbramos. Y eso también genera una mala impresión, ¿sí? Porque la gente lo ve, la gente lo nota. Nos acostumbramos, queridos amigos, a ministros que dejaron de pastorear para simplemente ocupar un cargo. Otro problema que muchas veces pasa. Hay ministros que están allí simplemente por estar, para cumplir, ¿sí? Para ejercer un cargo, para ocupar un cargo. Pero no pastorean, no son buenos en eso. Como le decía, tienen muchas cosas que le desfavorecen, no le ayudan, les resta autoridad, lamentablemente. Pero esas son cosas que hay que mejorar, hay que mejorar. La iglesia del Señor tiene que lucirse, tiene que brillar. Dios es luz, dice la Escritura. Por ende, nosotros tenemos que andar en luz. Yo no puedo decir que soy la iglesia del Señor si todas estas cosas están allí. Pues sería contradictorio. Dice la Escritura que el Señor sustenta a su iglesia, ¿sí? Él murió por ella, para brindarle todas estas capacidades. Y Él reparte toda esta sanidad, estos dones, talentos, estas formas, todo a través de su Espíritu. Por eso es importante ser personas espirituales, buscar a Dios verdaderamente y dejarnos gobernar por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante. Entonces, aquí hay una pregunta importante que tenemos que hacer. Y con esto voy a tratar de terminar porque ya llegué a los 50 minutos. Seguramente voy a redondear una hora. ¿Nos parecemos realmente a Cristo? ¿Sí o no? Como iglesia, ¿reflejamos a Cristo? ¿Representamos a Cristo verdaderamente? ¿Somos esos embajadores que Dios requiere que seamos en su palabra? ¿Será que nosotros hacemos de que la gente se reconcilie con Dios? ¿Estamos cumpliendo eso en nuestra vida? ¿Estamos anunciando la palabra? ¿Estamos siendo pregoneros de justicia como Noé? ¿Nos compungimos, nos dolemos, nos afligimos como Lot cuando ve la nefanda conducta de los impíos? ¿Cómo nos comportamos? ¿O nos complacemos con ellos? Porque eso es algo que pasa últimamente. La gente está amando, la gente de las iglesias están amando las cosas del mundo y están trayendo el mundo dentro de la iglesia. Ahora, aquí hay varias preguntas que tenemos que hacernos. Y esto es muy importante, queridos amigos, hermanos. Muchos pueden hablar del reino de Dios mientras su propia casa se está derrumbando, ¿sí? Yo en este momento podría estar hablando del reino de Dios, sí, es bonito, ¿no es cierto?, hablar de la palabra del Señor, pero mi casa se puede estar derrumbando. Ustedes no lo saben, ¿sí? Pero yo sí lo sé. Yo sí lo sé porque yo conozco el estado de mi casa. Y muchos hacen eso, muchos viven eso. Gracias a Dios, por su infinita misericordia, me ha bendecido a mí en gran manera en esto, ¿cierto? Pero hay personas que muchas veces pueden hablar del reino de Dios mientras su casa se está derrumbando. Una iglesia puede tener una sana doctrina, queridos amigos, y al mismo tiempo haber perdido el corazón del Evangelio. Entender el Evangelio es muy importante, porque nos lleva a vivir cosas que son grandísimas. Ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre, hablar del mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, comportarnos de acuerdo a lo que enseñó Cristo, vivir como Él, muchísimas cosas, ¿verdad? Hay muchísimas cosas. Pero una iglesia puede tener sana doctrina y haber olvidado eso. Tiene solo la teoría, pero la vivencia no, la práctica no. La crisis de una iglesia, queridos amigos, no comienza cuando el mundo entra. No comienza ahí. Comienza cuando Cristo deja de gobernar el corazón de aquellos que le siguen o que dicen seguirlo. Ahí está la crisis, ahí está el problema. Así comienza todo. Si el mundo entró a la iglesia, bueno, pero ¿por qué entró? ¿Por qué entró?
La crisis no comenzó ahí, comenzó antes. ¿Sí? Comenzó antes. Cristo dejó de gobernar el corazón de ciertas personas. Ahora gobierna otra cosa. ¿Sí? Ojo con eso. Si nuestros hijos no ven a Jesús en casa, si nuestros vecinos no ven a Cristo en nosotros, si los visitantes no encuentran el amor de Jesús en nosotros, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, entonces no necesitamos, queridos amigos, queridos hermanos, no necesitamos mejores predicaciones, mejores sermones. No necesitamos eso. ¿Saben lo que necesitamos? Arrepentimiento. Esa es la verdad. Arrepentimiento. Si nuestros hijos no ven a Cristo en nosotros, nuestro vecino, no necesitamos predicar mejor para ganarlos. Necesitamos arrepentimiento. Nosotros tenemos que trabajar todavía nosotros, en nuestra vida, para después poder ganar a otro. Como yo le decía hoy, yo no puedo decir que Jesús cambia vida si yo sigo igual. ¿Sí? Si yo sigo como aquel hombre viejo, viciado de tantas cosas que no son buenas. El mayor fracaso, queridos amigos, de una iglesia no es quedarse sin miembro, es dejar de parecerse a Jesús. Y con esto quisiera terminar. Tengo mucho más, ¿sí? Tengo mucho más, pero bueno, no quiero hacer tan largo, ya estoy 56 minutos. El mayor fracaso de una iglesia no es quedarse sin miembros, es dejar de parecerse a Jesús. Ese Jesús que tenía amor por los perdidos, que buscaba las ovejas perdidas, ese Jesús que hablaba la verdad de Dios, ese Jesús que confrontaba el pecado, ese Jesús que decía hipócritas, ¿sí?, a los maestros. Cuando dejamos de parecernos a eso, comenzamos a tolerar el pecado, a vivir en la envidia, a no predicar el evangelio, a vivir mal, no dar buen testimonio. Estamos dejando de parecernos a Jesús. Jesús vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Nadie tenía nada que decirle, sacarle en cara. ¿Por qué? Porque sus obras eran buenas. ¿Y nosotros? ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué opina la gente de nosotros? Entonces, ¿cuál es la impresión que nosotros estamos dando hoy a los que nos visitan? La gente que me escribía estos días me daba muchas cosas, muchos detalles importantes y me decía, usted sabe que yo fui a una iglesia. Había una persona que me decía, yo no voy a la iglesia porque yo fui a tal iglesia y vi esto. Yo le dije, pésimo, horrible. Eso no es un verdadero comportamiento de los hijos de Dios. Así que ojo con eso. Nosotros tenemos que buscar que las almas lleguen a los pies de Jesús. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Si no, ¿cuál es el propósito de estar reunidos, de trabajar, si no vamos a buscar eso? Jesús nos dejó como enseñanza eso. Y también nos dijo palabras que es muy importantes y muchas veces nosotros las pasamos por alto, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. A veces nos cuesta eso, hacer discípulos y bautizarlos, como dice allí la Escritura. Pero, amigos, espero que esto les sirva. Hay muchísimo más, pero quiero llegar hasta acá. Hay muchísimo más, quiero llegar hasta aquí nomás. Voy a seguir desarrollando, armando el tema. En algún momento seguro lo voy a publicar. Pero sé que hay muchísimas cosas. No usé los textos bíblicos, ¿por qué? Porque sí va a ser muy largo. Pero hay muchísimos textos que se puede aportar en este tema, que hacen a que este tema pueda ser así. Así que Dios me lo bendiga y espero que esto los pueda servir. Y bueno, los que quieran comentar, allí los espero. Bendiciones.